con esto, porque basta de humillación, porque nos quedamos callados, porque nos sembraron miedo. Tal vez hay más nada. Les dan 3 harinas pan, son 5 personas en una casa y la caja llega mensual. Por nuestros inmensos recursos petroleros, minerales y otras grandes riquezas, han impulsado una coalición internacional encabezada por el gobierno imperialista de los Estados Unidos para cometer la grave locura de agredir militarmente a Venezuela bajo la falsa excusa de una crisis humanitaria inexistente. Crisis humanitaria inexistente. Comenzamos con el desarrollo de las noticias. Información 24 horas. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a las noticias de Venezuela. Hoy presten mucha atención a esta información porque el personal ruso en Apure eleva las alarmas en Estados Unidos y en Colombia. Tal como lo están escuchando, damas y caballeros, y es que la introducción de estos elementos asesores rusos en estos altercados armados afecta muy directamente a Colombia, porque en este momento en el departamento de Arauca y al frente de Apure, en el lado colombiano, existe una declaración de calamidad nacional. Esto significa que todas las instituciones colombianas, todos los organismos estatales colombianos deben estar preparados para ayudar a la situación de emergencia pública que se ha producido como resultado de la llegada de los desplazados desde Venezuela. Por unas fotos que circulan en redes sociales, expertos aseguran que hay presencia de militares rusos en Venezuela y estarían apoyando tácticamente al ejército bolivariano en la frontera colombo-venezolana. En los últimos días han estado regresando algunas de estas familias hasta territorio venezolano porque aparentemente el conflicto ha bajado un poco la intensidad, lo cual es bueno para la ciudadanía colombiana, pero es una situación que no dura mucho tiempo. Las experiencias de lo que se ha vivido durante décadas en Colombia muestran de que en un breve periodo de tiempo nuevamente retornarán todos estos procesos conflictivos que significan innegablemente más conflictos para la ciudadanía venezolana. Y es por eso que Colombia, sabiendo esto, en los Estados Unidos también, en este momento tienen en Apure a muchas unidades militares a lo largo de toda la frontera, especialmente en el departamento de Arauca dentro de Colombia. Frente a esto, la autocracia totalitaria de Nicolás Maduro desde hace poco, a través de Diosdado Cabello, ha estado amenazando nuevamente a Colombia que de producirse un enfrentamiento, la guerra se realizaría en territorio colombiano. Todas estas amenazas, por supuesto, ya son muy comunes dentro de la autocracia de Nicolás Maduro, pero que al final de cuentas demuestran que con la autocracia totalitaria de Maduro ni se puede vivir en paz ni se puede generar un proceso de negociación. Lo que está claro y lo que evidencia es que hay una disputa entre 4 organizaciones por el mismo negocio criminal. Está el ELN, están las disidencias de la FARC, está la Narcotal y por supuesto también el interés que tienen las fuerzas militares bolivarianas con respecto a ese negocio del narcotráfico. Y es por eso que ahora el gobierno de los Estados Unidos está empezando a hablar con países de la Unión Europea para que tengan una posición mucho más clara y contundente con respecto a las acciones que se tienen que tomar en Venezuela contra la autocracia totalitaria de Nicolás Maduro. Hoy, en este Día de las Víctimas, reafirmamos nuestro compromiso en construir una paz con legalidad, en defender el espíritu del Estado, contemplado en el artículo 2 de la Constitución, para proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades. Acabamos de escuchar las palabras del presidente Iván Duque de Colombia respecto de un tema muy delicado. Todo el conflicto que se ha producido durante décadas en Colombia ha dejado una marca muy profunda en la ciudadanía colombiana. Que se reproduzca esto en Venezuela es algo realmente muy penoso. Pero aquí tienen un contexto diferente, damas y caballeros, porque los grupos regulares que en Colombia pretendieron buscar sus reivindicaciones sociales a lo largo de décadas tenían una tendencia política de izquierda. Siempre se enfrentaron al gobierno que en su mayoría durante los años siempre eran gobiernos conservadores o de derecha o de centro derecha. En cambio, la cuestión ahora en Venezuela es que estos mismos grupos irregulares están en contra de un gobierno que dice ser de izquierda, aunque en realidad no se sabe de qué tendencia ideológica política realmente es esta autocracia totalitaria de Maduro, porque transgrede todos los principios de todas las ideologías políticas con decir que han tomado la decisión de capitalizar, de vender empresas venezolanas para poder mantenerse en el poder, es decir, medidas que serían de
tendencia liberal de derecha. Maduro ha decidido tomarlas solo para mantenerse en el poder. Esas y muchas otras cosas evidencian que esa autocracia no tiene una tendencia política de ninguna ideología, porque usa todo lo que puede usar a conveniencia y de manera pragmática. Su único objetivo es mantenerse en el poder a la fuerza y como sea. Pero entonces, damas y caballeros, se está suscitando este conflicto ahora con un grupo irregular frente a una autocracia totalitaria que es supuestamente de izquierda, y todo esto le da la razón al dicho cría cuervo y te sacarán los ojos, porque la realidad es que Maduro y antes Chávez apoyaron a esos grupos y ahora están enfrentados contra ellos, los cuales son grupos que tienen toda la capacidad para enfrentarse al gastado ejército de Venezuela. En este momento, al parecer, hay patrullajes y hay avistamientos en áreas rurales. El conflicto no ha acabado. No se puede decir que alguien ha ganado, porque el gobierno socialista de Maduro ha retirado ya una gran parte de su contingente debido a que los militares ya no quieren actuar. Los que están yendo a actuar son las FAES y asesores rusos, como dijimos al principio, utilizando drones, lo cual por supuesto demuestra que la autocracia totalitaria de Maduro no tiene las capacidades para enfrentarse. Las fotos publicadas por Andrei Servin, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, confirmarían la presencia militar rusa en el estado de Apure. Además, varios videos empezaron a difundirse en las redes sociales en los cuales se puede observar cómo hacen ejercicios militares con drones de origen ruso. Continuamos con más información. Hoy día, con esa foto y con toda la información que tenemos por parte de organismos de inteligencia, que militares rusos brindan asistencia técnica para fortalecer la capacidad de combate y de intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y especialmente Continuamos con más información. la llegada de un nuevo actor militar a América Latina que de la mano de la dictadura de Miraflores puede cambiar por completo el espectro de trabajo que en los últimos años, quizás décadas, se ha mantenido en América Latina. Es un mensaje de alerta que compromete la seguridad nacional colombiana, pero igualmente la seguridad regional en América Latina. Al otro lado de la frontera, las autoridades de Colombia están listas y preparadas para lo que se tenga que hacer en el momento que se tenga que hacer. De igual manera, a lo largo de toda la frontera de Colombia y Venezuela se encuentran asesores estadounidenses para ayudar en todo lo que se tenga que ayudar por parte de las acciones del Comando Sur. El problema aquí, amigas y amigos, es qué tan complicada sería la situación cuando vuelvan nuevamente estos grupos irregulares a tomar acciones, porque las acciones que ellos provocan son acciones de ataque y escape, y pues lo van a hacer con algún grupo de las Fuerzas Armadas venezolanas con seguridad, y eso demostraría que tiene mucho más poder y mucha más capacidad que la autocracia totalitaria de Nicolás Maduro. La situación está avanzando y no va a acabar pronto por lo que estamos viendo, y si no continuamos hablando del tema, por supuesto, esto se va a normalizar, y eso es algo que no queremos, porque esta situación es un peligro para la paz de Colombia, de Venezuela y del continente en sí, ya que este tipo de grupos se reproducirían fácilmente en Nicaragua, en Bolivia, en la Argentina y en muchos otros países, y pues obviamente tampoco queremos esto. Pero amigas y amigos, nos gustaría que ustedes nos dejaran sus opiniones al respecto, lo que piensan acerca de este tema, así que les invitamos a comentar ya en la zona de comentarios. Continuamos con más información. Mucha atención, porque por otro lado Estados Unidos instó a Cuba a desescalar la situación con los disidentes en huelga de hambre y respetar la libertad de expresión. Estamos profundamente preocupados por la salud de los involucrados, así lo declaró Julie Chung, titular interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, en referencia a la protesta que tiene lugar en Santiago de Cuba. Estados Unidos llamó recientemente a Cuba a desescalar la situación con disidentes en Santiago de Cuba que se declararon en huelga de hambre contra el gobierno de la isla, señalando su preocupación por la salud de los opositores. Estamos alarmados por el empeoramiento de la situación en Santiago de Cuba y profundamente preocupados por la salud de los involucrados. Así lo dijo en Twitter Julie Chung, titular interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, anunció el 20 de marzo en las redes sociales el inicio de una huelga de hambre en Santiago de Cuba, en el sureste de la isla, en protesta por el incremento de la represión en su contra. Ferrer explicó la semana pasada en un medio internacional que el ayuno es contra el cerco policíaco que sufre la sede de su organización, dedicada a apoyar con alimentos y medicamentos y servicios a personas en extrema pobreza. La oficina del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, expresó en estos días su mayor alerta ante la delicada situación de las 27 personas que se mantienen en huelga de hambre en Cuba. 4 eurodiputados, entre ellos Dita Charanzubá, vicepresidenta del Parlamento Europeo,
enviaron el 1 de abril una carta a la embajadora de Cuba en la Unión Europea, Norma Goicoechea, expresando su preocupación por el estado de salud de Ferrer. Seguimos con más de toda la información. En otras noticias, le contamos que el régimen del país de Medio Oriente continúa incumpliendo sus compromisos internacionales. Activó nuevas centrifugadoras de enriquecimiento de uranio. Sí, señoras y señores, así como lo están escuchando, Hassan Rouhani inauguró oficialmente un conjunto de 164 centrifugadoras de tipo IR-6 y de 30 IR-5 instaladas en el complejo de Natanz. Los anuncios coinciden con las negociaciones en Viena entre el país persa y los demás estados que forman parte del acuerdo de 2015 sobre cómo reintegrar a Estados Unidos en el pacto nuclear. Así es, amigas y amigos, el régimen del país de Medio Oriente, que continúa incumpliendo todos sus compromisos internacionales, anunció en estos días la entrada en funcionamiento de nuevos conjuntos de modernas centrifugadoras que permitirán enriquecer más rápidamente el uranio, cuyo uso está prohibido por el acuerdo internacional sobre su programa nuclear firmado en el 2015. El presidente Hassan Rouhani inauguró oficialmente un conjunto de 164 centrifugadoras tipo IR-6 y de 30 IR-5 instaladas en el complejo de Natanz, en el centro del país de Medio Oriente, en una ceremonia de videoconferencia transmitida por la televisión estatal. La televisión no emitió imágenes de las centrifugadoras, pero ingenieros con batas blancas dijeron, tras recibir la orden de Rouhani, que habían comenzado a recibir uranio gaseoso. Los anuncios coinciden con las negociaciones en Viena entre el país de Medio Oriente y los demás estados que forman parte del acuerdo de 2015, como son el país asiático, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Rusia, sobre cómo reintegrar a Estados Unidos en el pacto. Washington salió del acuerdo nuclear unilateralmente en 2018 y restableció sanciones económicas y financieras contra el país de Medio Oriente. Las negociaciones para que el país de Medio Oriente y Estados Unidos vuelvan a cumplir el acuerdo nuclear de 2015 han terminado hace poco en Viena su primera ronda con ciertos avances y la perspectiva de seguir la semana que viene para acercar las aún alejadas posturas. Enrique Mora, el coordinador de la comisión conjunta que vigila el cumplimiento del JCPOA, como se conoce el acuerdo, aseguró en un comunicado que los grupos de trabajo han mantenido esta semana intercambios constructivos y orientados a soluciones y volverán a reunirse a lo largo de la semana que viene. Mora coordina en su calidad de secretario general adjunto de Servicio Europeo de Acción Exterior las reuniones que han mantenido en un hotel de Viena las delegaciones de Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia y el país asiático, países firmantes del acuerdo, y los contactos indirectos con Estados Unidos, que abandonó el tratado en 2018. Las delegaciones tratan de encontrar un camino para facilitar el retorno simultáneo de Washington y la capital del país de Medio Oriente, firmado en 2015 con el objetivo de impedir que el país de Medio Oriente se haga con una bomba nuclear. El representante del país asiático en la negociación, Wang Kun, aseguró que las conversaciones están progresando según lo deseado, aunque reconoció que se necesitará más trabajo intenso la semana próxima. Destacó también que las partes se están moviendo en la dirección correcta y reduciendo sus diferencias con el objetivo de alcanzar un consenso y devolver a ambos países a un pleno cumplimiento del JCPOA, el acuerdo nuclear firmado en 2015. Por su parte, el embajador ruso ante la ONU en Viena, Mikhail Ulyanov, escribió en Twitter que tras una semana de deliberaciones, las partes deben ahora elaborar pasos concretos hacia el retorno de Estados Unidos y el país de Medio Oriente al pacto. Si tenemos éxito, podemos fortalecer al país de Medio Oriente de no proliferación nuclear, aliviando el sufrimiento de su población y reducir tensiones en el Golfo Pérsico, agregó el diplomático ruso. Coordinada por la Unión Europea, la comisión del JCPOA se reunió a niveles de directores políticos y embajadores. Uno de los grupos analiza cómo y qué sanciones Estados Unidos podría levantar para satisfacer las exigencias del país de Medio Oriente, y el otro se centra en el retorno de este país de Medio Oriente para cumplir sus obligaciones nucleares establecidas en el tratado. El anterior presidente de Estados Unidos abandonó el acuerdo en mayo de 2018 e introdujo nuevas sanciones en el marco de una política de máxima presión sobre el país de Medio Oriente. El país de Medio Oriente, por su parte, incumple desde hace 2 años importantes aspectos del JCPOA, como la producción a mayor escala de uranio enriquecido a una pureza mayor de la permitida. Además, limita el acceso al OIEA, la agencia nuclear de la ONU, que debe verificar y supervisar el programa nuclear de este país de Medio Oriente. El JCPOA limita el programa nuclear a cambio de alivios económicos y el levantamiento de las sanciones. El nuevo presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, quiere volver al acuerdo y pide para ello que el país de Medio Oriente cumpla plenamente el JCPOA, algo que la capital del país de Medio Oriente rechaza al exigir primero un verificado levantamiento de todas las sanciones. Sin
Sin embargo, amigas y amigos, nos gustaría que ustedes nos dejaran saber sus opiniones al respecto de este tema, ya que para nosotros es muy importante sus puntos de vista. Queremos invitarles también a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.